Bienvenidos a República en este jueves 5 de diciembre. Les saluda Wendy Monterrosa. Hace poco más de 2 meses, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020. El plan de gastos asciende a 6.400 millones de dólares e incluye incrementos en instituciones como salud, educación, seguridad y también reducciones en carteras como vivienda, medio ambiente, entre otras. Si bien el gobierno espera que el presupuesto se apruebe lo antes posible para iniciar el próximo año sin inconvenientes, los diputados siguen con serias dudas sobre la distribución de los fondos y algunas inconsistencias que requieren aclaración. Prácticamente quedan 3 sesiones plenarias antes de que finalice el año para que el plan de gastos sea aprobado en tiempo. Hay que recordar que Arena y el FMLN suman 60 votos y por tanto tienen la última palabra en cuanto a la aprobación del presupuesto y su financiamiento. De estos y otros temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Como ya poníamos en contexto, de esto vamos a hablar esta mañana, del análisis del presupuesto y en qué estado se encuentra la discusión por parte de las fracciones políticas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Damos la bienvenida a la diputada Yancy Urbina por el partido FMLN. Está con nosotros también el diputado Donato Baquerano por el partido Arena y nos acompaña el diputado Guadalupe Vázquez por el partido Gana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Muy buenos días, Wendy. Encantada de estar con usted esta mañana y con mis colegas diputados de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto para que conversemos sobre ese tema tan importante que tiene una alta incidencia en la vida de la población salvadoreña. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. Gracias, Wendy, por por invitarnos y también muchas gracias por compartir con Yancy y con el doctor Baquerano. Estamos listos para cualquier pregunta. Perfecto. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Pues, dándole gracias a Dios por un nuevo día más de vida y por estar acá con ustedes compartiendo para informar a la población. Bien, hay muchos puntos que conversar esta mañana y me gustaría comenzar con un aspecto básico, pero me parece bastante clave. ¿En qué punto está la discusión actualmente del presupuesto en la Asamblea Legislativa, diputada? Bueno, la discusión, como ustedes conocen, inicia en el mes de octubre, ya que la presentación del presupuesto fue el día 30 de septiembre y eso marca el proceso de inicio de cuando este presupuesto llega a la Asamblea Legislativa. Luego pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que según el reglamento y también la ley, es parte, digamos, es la instancia competente para conocer, examinar, dictaminar sobre el presupuesto. Y en ese sentido hemos tenido ya varias semanas de trabajo examinando el presupuesto y hemos recibido buena parte de las instancias del Estado que pueden explicar el presupuesto en detalle. Hemos tenido también ampliaciones de información que cuando llegan las instancias lo presentan. Ahora, es claro, Wendy, que el presupuesto tiene claros visos de ilegalidad. Es un presupuesto que tiene a partidas bastante infladas, decimos nosotros, que no atiende criterios de transparencia. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho también, y yo creo que cada uno de los grupos parlamentarios ha ido identificando esas acciones, esos aspectos que tiene el presupuesto que hay que cambiar. O sea, nosotros hemos sido claros en eso. ¿En el plan de gasto se refiere a que no cumple con la ley de responsabilidad fiscal o otros factores? Sí, es correcto. Y ahí el tema, yo creo que a estas alturas ha quedado demostrado por varios componentes del presupuesto que queda en deuda con la legalidad en términos de no cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Por otro lado, tampoco está cumpliendo con toda el marco normativo, por ejemplo, de protección de los derechos de los trabajadores. O sea, nosotros también hemos señalado muy claramente que este presupuesto que acompaña la ley de salarios está haciendo una acción velada de supresión de plazas masiva, Wendy. Hemos hablado ya, a esta hora hemos revisado más de 20 instituciones y es arriba de 4.000 plazas que están suprimiendo. Es decir, hay una gran... Y no justifican, no atienden ninguna
marco de procedimiento legal para llegar a ese punto. Entonces, hay muchos aspectos dentro del presupuesto. Yo creo que este es uno de los presupuestos que le queda en deuda a la ciudadanía en el tema de transparencia también. O sea, es decir, aquí esto es lo que hoy tenemos, que estamos revisando ese presupuesto y claro, hay que también, por eso hemos hecho claras propuestas y señalamientos con relación al presupuesto por parte de nuestro grupo parlamentario. Diputado Vázquez, ¿cuál es su lectura sobre el estado de la discusión actual del presupuesto y aquellos señalamientos o inconsistencias que se han señalado del plan de gastos por parte de las fracciones del FMLN y también de Arena? Bueno, mire, muchas gracias. Yo creo que es importante aquí en un tema de discusión como es el presupuesto general de la Nación. Hemos llevado a las instituciones y aún todavía nos falta tres instituciones que aún no han llegado, pero yo creo decirle y tenemos la certeza que este presupuesto es mucho más transparente que los presupuestos anteriores. Eso lo saben los compañeros diputados del FMLN y Arena. Por supuesto que el FMLN, lo más reciente, que ellos han estado y saben, y creo que por eso ellos catalogan de las plazas y por eso, porque en todos los años han ido suprimiendo y poniendo plazas, y ya le voy a explicar la forma. Yo creo que en el pasado muchos diputados cuestionaban al presupuesto cuando llegaba, que era un presupuesto mentiroso, que era un presupuesto desfinanciado, que era un presupuesto que no se llegaba a la realidad. Y todo eso eran los pormenores. Ahora no pueden decir que es un presupuesto mentiroso. Claro, nunca va a ser un presupuesto lo que quisiéramos los salvadoreños, lo que quisieran el pueblo, que no tuvieran financiamiento con deuda pública, que no quisiéramos que un presupuesto llevara lo mejor para salud, lo mejor para educación, lo mejor para seguridad, pero es un presupuesto que a toda realidad, que a todas luces tiene esa transparencia. Por eso la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto ha llamado a todas las instituciones e incluso a organismos que nunca lo llamaban por temor que les dijeran las verdades. Diputado, pero hoy sí le hemos... esa transparencia a la que usted argumenta bueno, del presupuesto? El presupuesto habla exclusivamente que la partida de gasto reservado se va a la mitad y va a ser auditable cuando antes no eran auditables. Entonces esa es una parte importante. Dos, está diciendo dónde está el mecanismo de los recursos que van a ir destinados a educación. Nos explican claramente cuánto es la deuda que tenemos y en qué se va a establecer la deuda, para qué se necesitan los 755 millones cuando se le ha dado responsabilidad al Ejecutivo desde la Asamblea Legislativa y cumplir esos parámetros que se utilizan. Eso lo podemos decir con toda claridad. Ha llegado el Instituto de Estudios Fiscales a explicar a la Comisión de Hacienda cuando nunca los habían invitado. Ha llegado la Universidad Nacional diciendo, mire, esto no me ajusta, pero esperamos que el gobierno y a través de ustedes como diputados nos puedan ayudar. Entonces, cuando vemos esa transparencia, nosotros podemos decir que están los datos y además el Ejecutivo a través del ministro de Hacienda y la comisionada presidencial ha llegado a la Asamblea Legislativa, no solo a la presidencia de la Asamblea, ha llegado a la Comisión de Hacienda a explicar el presupuesto. Entonces nosotros sí queremos, porque lo que nosotros buscamos es que los funcionarios expliquen para qué y en qué van a utilizar los fondos. Claro, muchos diputados no van a estar de acuerdo con lo que los funcionarios dicen y lo que opinan o lo que puedan explicar. Tienen otra alternativa. Recordemos que esta es una discusión política muchas veces, que casi el 60% de las discusiones que se hacen son políticas y dejamos el 40% que puedan ser técnicas. En eso nosotros estamos claros de en qué se basa el presupuesto. Entonces, yo creo que es importante aquí, yo en lo personal y como grupo parlamentario, respetamos las opiniones de los compañeros diputados, pero no todo lo que ellos dicen es verdad. Hay una parte que va con un ego político partidario. Vamos a darle la palabra también al diputado Donato Baquerano. ¿Cuál es su lectura sobre y la postura, sobre todo, del Partido Arena al analizar este presupuesto? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos ido llevando un cronograma de abordaje del presupuesto de la manera más, dijéramos, más completa que puede abordarse el presupuesto. En primer lugar, hemos estado trabajando en la Comisión de Hacienda recibiendo todos los insumos que nos puedan dar y las preguntas que nosotros nos pueden surgir con cada uno de los funcionarios. Lógicamente, estas intervenciones son bastante cortas, no se responden todas las preguntas que se hacen a la hora del interrogatorio y por lo tanto es necesario también
continuar con reuniones para aclarar las dudas que nosotros podamos tener. ¿Por qué la importancia del abordaje de esta forma? Porque el presupuesto general de la República debe de reflejar la actitud en el desarrollo de la política de un país. Y nosotros hemos tenido experiencias feas como país en el pasado como para no ponerle atención al tema presupuestario. Hoy nosotros estamos exigiendo una transparencia mucho mayor. Hemos hecho señalamientos, por ejemplo, el día de ayer pasamos un buen rato de la noche, terminamos casi a las 11 de la noche analizando el tema de los gastos financieros, que es un tema puntual que ha habido un señalamiento y donde los funcionarios aceptaron que se habían introducido una serie de gastos que no tenía que ver nada con el rubro de gastos financieros. ¿Eso lo aceptó el ministro de Hacienda? No solamente lo aceptó él, lo aceptó, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro, el ministro de Obras Públicas llegaron y dijeron que la compra de asfalto, por ejemplo, estaba dentro de esos gastos. Hay remuneraciones en algunos casos que están incluidas dentro de gastos financieros y por esa razón es que este rubro se ha crecido exponencialmente. Entonces ayer pasamos estudiando ministerio por ministerio para ver qué rubros habían introducido en ese gasto financiero. Entonces yo creo que los señalamientos son bien valederos, pero también las respuestas que nos pueden ir dando tenemos que irlas tomando. Aquí lo importante, Wendy, es que hay que entender que las recomendaciones, por ejemplo, de organismos financieros internacionales que tienen que y están observando al país en su comportamiento hacendario y fiscal, nos hacen recomendaciones que son bien valederas. Una de ellas, por ejemplo, fueron 2 recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional nos hizo y creo que son bien valederas. Una de ellas, en el aspecto técnico, iba encaminado a que el presupuesto debería de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal en sus parámetros que tiene que ir cumpliendo en el tiempo. Y en segundo lugar, el tema de dar una muestra de comprensión política entre los actores diferentes del Estado y aprobarlo en tiempo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en las 2 vías de estas recomendaciones y lógicamente entendemos que se va a aprobar en tiempo el presupuesto porque faltan pocos días para que termine el año. Pero el trabajo que estamos haciendo es muy intenso, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que sí se puede aprobar en tiempo siempre y cuando exista la voluntad. De parte de nuestra como fracción legislativa de Arena tenemos la buena voluntad para apostarle a la aprobación del presupuesto. Esperamos también que de parte del Ejecutivo también recibamos esa misma buena voluntad y espero también que con las demás fracciones legislativas se continúe el cabildeo que se ha estado haciendo de parte nuestra. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de este análisis de la discusión del presupuesto para 2020. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe, haga sus preguntas y comentarios a nuestros invitados de esta mañana, 3 diputados. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con 3 diputados de la Asamblea Legislativa sobre la discusión actual del presupuesto para el 2020. Hay que recordar que a finales de septiembre el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó este instrumento de gastos para el próximo año que ha tenido pues un intenso análisis hasta el momento por parte de las fracciones legislativas. Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Nos acompaña en el estudio la diputada Yancy Urbina por el partido FMLN. Está con nosotros también el diputado Donato Baquerano por el
partido Arena, y el diputado Guadalupe Vázquez del partido Gana. Vamos a ver unas declaraciones que dio recientemente el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, sobre este tema. Adelante. Mira, la Comisión de Hacienda hace el trabajo técnico y este servidor tiene que buscar los acuerdos políticos. Ya las observaciones técnicas se han hecho dentro de la Comisión de Hacienda. Hoy queremos que eso se proponga a la parte política para que empiece a ceder y se empiece a construir el acuerdo político. Bueno, en primer lugar, la interpretación que yo puedo tener, digamos, de la ausencia tanto de Arena como del FMLN en relación a las dos invitaciones que se hizo, es que ellos están pensando hacer esfuerzos para tratar el tema de forma bilateral. Y eso es correcto, es lícito, pues eso es un escenario posible. Pero si ellos no se comunican con el gabinete de gobierno, con los responsables del tema del presupuesto, llámese ministro de Hacienda, llámese licenciada Carolina Recinos, jefe de gabinete, pues esas bilaterales no se van a dar. Bien, ahí teníamos declaraciones del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, donde dice que tanto Arena como el FMLN estarían buscando reuniones bilaterales para poder aprobar este presupuesto. Diputada, ¿cuál es su posición sobre estas declaraciones? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en señalar cuáles son las debilidades que tiene este presupuesto, las ilegalidades que tiene, las incoherencias que tiene y las afectaciones que tiene para la población salvadoreña, porque aquí vamos a esclarecer ese tema. El presupuesto tiene una alta afectación en bienes, servicios, programas a la población salvadoreña. Y lo hemos señalado. Tenemos todas las observaciones que se han construido a partir de un análisis a profundidad de este presupuesto. Ese tema a algunos no les gusta que les señalemos las ilegalidades. Por ejemplo, el colocar más de 114 millones en gastos financieros es una ilegalidad y ha quedado demostrado, lo ha confesado los ministros en la Comisión de Hacienda, como también hay aportes desde las instancias como el ICEFI, que también ha dicho no debe aprobarse en esos términos esa cantidad de recursos. También ha señalado la incompatibilidad con la transparencia en términos de la caja negra que quieren poner sobre los gastos que son atinentes a inteligencia del Estado. Es decir, ahí están pretendiendo que por vía ley se declare, por ejemplo, que esos gastos son reservados. O sea, por un lado manejan el sentido de que vamos a transparentar los gastos de inteligencia, pero por otro lado en el articulado quieren dejar muchos candados. Como lo hemos señalado, esos son algunos de los ejemplos, porque hay otros de afectaciones grandes a la población, como es el caso, por ejemplo, de esa disminución significativa a la atención primaria en salud para trasladarlo a otras áreas. ¿Qué significa? Que las unidades de salud, que los secos, que las casas de espera materna tendrán menos recursos. Es decir, ¿cuál es el efecto que eso tiene en la población? Y también hemos señalado, por otro lado, cómo se incrementan los gastos de publicidad. Y hemos dicho, mire, hay que hacer decisiones de país. No podemos decir que vamos a aprobar un presupuesto que tiene 22 millones en publicidad, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene 15 millones. Es decir, hemos hecho todo un análisis a profundidad del presupuesto. Ese tema nosotros ya lo hemos comunicado a la población porque es la primera instancia a la que también tenemos que comunicarlo. Lo hemos señalado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Hemos hecho las preguntas en la instancia correspondiente y hemos también, Wendy, solicitado la reunión bilateral con el señor ministro de Hacienda. Él lo solicitó que lo hiciéramos formalmente. Esa solicitud fue hecha también formalmente y hasta esta fecha, hasta el día de ayer, no ha comunicado cuándo va a dar esa reunión para que podamos discutir a profundidad. Con el grupo parlamentario del FMLN le hemos solicitado esa reunión y hasta esta fecha no la ha otorgado. ¿A qué responde esa decisión, diputada, de solicitar una reunión bilateral y no en conjunto con todas las fracciones políticas? Bueno, porque las observaciones nosotros ya las hemos ido haciendo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y hay aspectos dentro de
todo ese componente dentro de ese contenido, que es importante tener la opinión y la retroalimentación del Ministerio de Hacienda sobre estos contenidos, porque esos son aspectos que desde nuestra perspectiva hay que cambiar. Por ejemplo, para nosotros es inadmisible la supresión masiva de plazas, pero queremos ver qué explicación tiene el ministro a que, por ejemplo, suprima incluso la unidad de transparencia y anticorrupción del Ministerio de Hacienda, que suprima la unidad de documentación tributaria. ¿Qué afectaciones tiene eso? Es decir, ¿cuál es el análisis técnico que han hecho para ir a una iniciativa como esta de suprimir miles de plazas? Sí, entonces podríamos pensar que hay se que podría tener buscar una respuestas negociación, a diputada. preguntas, Wendy, que tiene el presupuesto que todavía no han sido aclaradas, y que conozcan de primera mano cuáles son los puntos en los cuales nuestro grupo parlamentario tiene observaciones, tiene señalamientos al presupuesto, que tiene, como le he mencionado, claros visos de ilegalidad. El tema, por ejemplo, de los gastos financieros es un elemento que no es admisible en relación a la ley de responsabilidad fiscal. Si usted deja eso así, estaríamos cometiendo fraude de ley. Entonces, y para en que el nos caso, quede claro los diputados ese punto, debemos de tener claridad de ese tema. Sí, Wendy. diputada, para que nos quede claro este punto, ¿se buscaría entonces una negociación entre el partido FMLN y Arena para aprobar este presupuesto? Bueno, nosotros como fracción legislativa, como de Arena, estamos en discusión ya directamente con las autoridades. Es que, Wendy, aquí hay una cuestión bien importante. El tema del abordaje como Comisión de Hacienda lo estamos haciendo. Estamos platicando con cada uno de los funcionarios, pero se queda el espacio demasiado pequeño para aclarar dudas. Por esa razón es que las reuniones aclaratorias bilaterales son muy importantes. El día de ayer nosotros hemos terminado a las 11:30 de la noche de estar analizando, por ejemplo, el tema de gastos financieros. Nos dieron explicaciones. Ahora vamos nosotros a hacer una contrapropuesta para transparentar este tipo de gastos, y esperamos que nos escuchen definitivamente. Y así como es el tema de gastos financieros, para nosotros tenemos una serie de señalamientos también. Coincidimos en algunos señalamientos con otros partidos, como por ejemplo el hecho de el gasto de publicidad, que se han aumentado enormemente, y no estamos en un país como para ir aumentando exponencialmente los gastos de publicidad. Ahora bien, entendemos diputado, que existan. Con estas reuniones bilaterales cualquiera pudiera pensar que se está excluyendo a los demás partidos políticos de la discusión. No, es que la discusión es amplia definitivamente, pero cada quien tiene sus propias dudas y necesitamos explicaciones, y cuando nos dan las explicaciones, si podemos hacer una propuesta para construir un mejor presupuesto, pues nosotros la hacemos, pero no podemos estar supeditados a una reunión global. Esto siempre ha sido así y se va a hacer así. Un ejemplo claro: usted, por ejemplo, recibe instituciones como el ICEFI. Bueno, el ICEFI tiene su propio punto de vista, y FUSADES, sobre el mismo tema, tiene su propio punto de vista. Entonces, por esa razón nosotros los recibimos de forma separada. Y los ¿En esas reuniones ustedes van a hacer una contrapropuesta? Es decir, con todo el análisis que ya han realizado del presupuesto. Definitivamente, cuando los funcionarios llegan a la Comisión de Hacienda, ellos dan respuesta en lo posible, pero el tiempo es demasiado corto, porque habemos una enorme cantidad de fracciones, y por esa razón es que las bilaterales no hay que satanizarlas, al contrario, son un mecanismo muy importante para aclarar dudas. Diputado, ¿cuál es su postura sobre esto y lo que decía también el presidente de la Asamblea Legislativa, que tanto el FMLN como GAN como Arena, están queriendo negociar el presupuesto? Bueno, mire, yo creo que el presidente de la Asamblea ha tenido toda una buena voluntad de querer reunirnos y luego llegar a acuerdos, pero al final también es importante reconocer que el partido Arena, igual el FMLN, tienen derecho a buscar una reunión bilaterales con el Ejecutivo, y eso no es nada negativo, que
exposiciones, que las preocupaciones que puedan tener, lo hagan directamente al gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros, en el caso del Grupo Parlamentario de Gana, estamos claro que ese es un buen mecanismo para ponernos de acuerdo, y así han sido en el pasado, ¿verdad? Claro, yo creo que el presidente de la Asamblea, en aras de llevar acuerdo, porque recordemos que el presupuesto se va a aprobar en la Asamblea Legislativa, pero las negociaciones en términos generales, y como lo explicó el doctor Baquerano, así deben ser, ¿verdad? Aquí hay una preocupación porque esta partida presupuestaria de comunicaciones tiene más y este ministerio tiene menos. Esas son viables. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué tanto está dispuesto el gobierno a poder hacer esas modificaciones? El gobierno ha dicho públicamente a través del ministro de Hacienda y la señora comisionada presidencial, la licenciada Resino, que están en la disposición de escucharlos y de evaluar en qué es el mecanismo o cuál es la forma en que sienten ellos que se pueden hacer cambios, y hay que explicarlo. Han llegado 2 veces a la Asamblea Legislativa, tanto el señor ministro de Hacienda como la comisionada presidencial, para que externen los problemas. Y voy a poner un ejemplo. El diputado independiente le dijo a la señora comisionada, igual que al ministro de Hacienda, tengo esta duda, y se lo esclarecieron. Tengo esta pregunta, también se lo esclarecieron, y hay otras cosas porque el presupuesto es amplio. Lo que sí queremos dejar claro es que en la partida presupuestaria, cuando se habla de gastos financieros, hay una parte que ha ido ¿cómo se llama? Puede ser en remuneraciones o gastos de bienes y servicios. Pero si el FMLN dice, aquí pónganlo, aquí tengo una iniciativa por escrito, quiten esto y pónganlo en ello, el gobierno tendrá que aceptárselo. Eso se puede. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces se ha incluido en esa partida? ¿Por qué se ha incluido? Porque la ley de responsabilidad sobre la base del 2020 tiene que tener un parámetro. Y si a eso lo hacemos, en el caso de tener el gastos, se nos dispara en ese momento, puede hacer que incumplamos la ley. ¿Cómo un ministro de Hacienda va a llevar un presupuesto que esté violando la ley de responsabilidad fiscal cuando es penado? No se puede. Y sobre esa base. Y fíjese que voy a ser claro, porque solo aquí hay que hacer una pausa. Pero déme tiempo, porque a ellos les dio más tiempo. Sí, claro, le voy a dar tiempo, pero voy a hacer una pausa porque tenemos compromiso varios datos. Y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Así que no nos cambie. Estamos en las redes sociales para que también participe, haga sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, que las tiene en pantalla. Nos encuentra en Twitter como República 33 TV. También estamos a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis sobre el presupuesto 2020, un plan de gastos que asciende a $6.400 millones con una brecha de financiada de 755 millones, que fue presentado también a finales de septiembre en la Asamblea Legislativa, y han pasado prácticamente más de 2 meses de discusión y análisis sobre este plan de gastos. Damos la bienvenida, está con nosotros esta mañana la diputada Yancy Urbina del FMLN, Donato Baquerano del partido Arena y Guadalupe Vázquez del partido Gana. Usted se quedó con una valoración que estaba haciendo sobre el presupuesto. Correcto. Yo creo que es importante verificar aquí, porque se habla de un despido de 4,000 personas de plazas, que es completamente falso. Nosotros hemos consultado, y los que están trabajando en el presupuesto por parte de la fracción han sido claros en que hay una reclasificación de plazas, donde, por ejemplo, todos los años el gobierno hace reclasificación de plaza, y donde, por ejemplo, el nivel administrativo 1 pasa a nivel administrativo 2, se suprime la plaza del nivel administrativo 1 y queda la plaza de nivel administrativo 2, un ejemplo, ¿verdad? Es una reclasificación, por ejemplo. ¿No hay supresión de plazas entonces? No, no hay supresión de plazas. Podría haber alguna supresión de plazas en la Secretaría donde ya no están funcionando, donde se hicieron cambios, que llegan sus contratos posiblemente a fechas
X. Pero sí estábamos claros, por ejemplo, un subcomisionado asciende y a una plaza de comisionado y deja la plaza de subcomisionado y asciende a la plaza de comisionado. Entonces esas son las valoraciones que se ven dentro del presupuesto general de la nación. Entonces nosotros tenemos que dejar claro eso. Y otra cosa, sobre los gastos financieros del 2018 al 2019, había un costo de ¿qué? Del un 11%, del 2008 al 2017, 2018, 79 millones de dólares en el gobierno anterior. Y no se dijo nada, ¿verdad? Entonces ahora el gobierno puede cambiar, y ya lo dijo el doctor Baquerano. El ministro les está explicando cuáles son las bases que se van a ir haciendo y los cambios que podrían, o modificación que podrían sufrir bajo un acuerdo, ¿verdad? Entonces el gobierno ha estado claro. El gobierno ha sido claro en decir, aquí estamos listos para discutir el presupuesto, ya sean con todos en general o en privado, en bilaterales. Lo importante es que haya voluntad, y el gobierno tiene la suficiente voluntad para hacerlo. Pero una cosa es hacerlo público y otra cosa es llegar como grupo parlamentario y decir, mire, estas son las propuestas que yo veo, o estas son las cosas de inconsistencia que tengo, cámbienlo, mejorémoslo, ¿qué hacemos con ello para tratar de aprobar? Pero aquí se hacen las cosas públicas, pero en concreto no llegan con la administración, con documentos. Bien. Porque aquí se basa en documentar información. Entonces yo creo que es importante, Wendy, que todos los sectores se den cuenta que el gobierno está claro y está listo para discutir con todos los partidos políticos en general, y por eso ha llegado los dos altos funcionarios del gobierno a la Asamblea. Y bueno, que anoche el ministro de Hacienda pues estaba explicándoles también la información que necesitan otros diputados, porque eso es lo importante de tener un diálogo permanente. Tengo poco tiempo y me gustaría que viéramos también declaraciones de la comisionada presidencial Carolina Resino sobre la reorientación de los 21 millones del fondo del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para acciones de seguridad. Vamos a ver. Y esta es una herencia, porque el otro año, si llevamos presupuestado 100% el tema de penales, entonces, dos cosas. Primero, no estamos tocando fondos de pensiones, y no es cierto que no podamos nosotros tocar, ¿verdad? Es decir, que no podamos llevar a la Asamblea y decir que de los fondos generales de la Nación, porque eso es lo que está allí, no es dinero de pensiones, le podamos decir a la Asamblea, en base al artículo 45 de la ley AFI, que transfiera hacia donde se necesita. No estamos tocando nada que no sea Fondo General de la Nación para pagar aspectos centrales de la estrategia de control territorial, porque va para la PNC y va para centros penales, ¿verdad? Entonces, cuando dicen que no lo podemos hacer, yo digo, bueno, ¿y qué pasó? Si lo dice la ley, lo dice la ley. Y cuando dicen que los tenemos que dejar ahí reservados, no los podemos dejar reservados porque las obligaciones que estaban en ese crédito presupuestario ya se agotaron. La comisionada presidencial Carolina Resinos habla de una herencia y dice que hay un desfinanciamiento en centros penales que se dejó desde la pasada administración. ¿Qué responde usted sobre esto, diputada? Mire, el tema, solo quisiera cerrar este tema con el presupuesto, Wendy. Hay claras propuestas que hemos generado. Por ejemplo, el presupuesto no puede ir por primer año sin incrementar el fondo del presupuesto para la Universidad de El Salvador. Y lo hemos dicho claramente. Hemos hecho una propuesta de 20 millones. También hemos dicho que se incremente el presupuesto para veteranos, porque no va el incremento para veteranos. Tampoco va el incremento para la Policía Nacional Civil. Es decir, propuestas hay, y lo hemos visto y lo hemos señalado. Ahora, creo que una parte importante es que estamos llegando al punto donde estas propuestas, estas observaciones tienen que entrar a la discusión. Por eso es que hemos solicitado esa reunión con el ministro de Hacienda y esperamos que la dé, ¿verdad? Porque ese es el tema donde hay oportunidad también para ir construyendo soluciones para el país. Lo que nos preocupa es la población, y con eso es lo que estamos buscando, que la población tenga una respuesta positiva a demandas que tiene. Sobre el otro tema de los 21 millones,
Mire, yo creo que eso ha quedado bastante explicado y claro para la población de lo que significa tocar los fondos destinados desde el Fondo General de la Nación, porque todos los años se colocan con relación a las obligaciones de obligaciones previsionales. Y creo que también hay el tema de la legalidad, hay que atenderla. Nosotros no podemos ir obviando responsabilidades. Y sobre si eso se puede o no se puede utilizar un año subsiguiente, también la ley ya lo establece y ahí se los hemos aclarado por ley. El presidente recientemente en una cuenta de Twitter, diputada, decía que este dinero se va a perder. ¿Y para dónde se va a ir? ¿Cómo es esa figura de que se va a perder? No hay ningún dinero que se pierde. En la administración pública, la ley establece que cuando usted puede un recurso, no lo utilice este año, lo puede utilizar el siguiente año en los créditos presupuestarios que se habilitan en el siguiente presupuesto. Ese es un tema de legalidad básica de administración pública y ahí está la ley que señala el procedimiento para hacerlo. Es decir, en ese aspecto yo creería de que hay que tener un poco de cuidado porque, como lo hemos señalado, los recursos que tienen que ver con la cobertura de obligaciones previsionales no se deben de tocar, porque ese argumento de que hoy se jubilaron menos, estos que no se jubilaron este año van a jubilar el próximo año. Y nosotros hemos sido claros. Bueno, si ese recurso está ahí, entonces, ¿por qué no se coloca en una obligación, en los fondos para la cuenta de garantía solidaria? Por ejemplo, nosotros hemos dicho eso. Bueno, si es un fondo de obligaciones previsionales que estaba previsto para este año, que dicen que no lo pueden, que ya no lo van a utilizar para este propósito, ¿por qué no lo destina a la cuenta de garantía solidaria? La cuenta de garantía solidaria es una cuenta importante que hay que seguir fortaleciendo para que pueda darle respuesta a los pensionados, a las pensionadas de nuestro país. Sí. Son elementos que ahí están, Wendy, y que lo que aplica es atender la legalidad. ¿Qué dice usted, diputado, cuando se plantea que esta decisión del gobierno de reorientar estos 21 millones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para seguridad es una ilegalidad? No, mire, yo creo que cada quien tiene su lectura, pero lo que no comprendemos es ver la realidad. Ese dinero que el gobierno, que el Estado lo asigna cada año para poder tenerlo, que lo debe de utilizar a través de Bandesal, eran alrededor de 246 millones de dólares. Y prácticamente todo este dinero no se ocupó, porque a octubre Bandesal ya tiene quiénes son los que se van a retirar. Y entonces, al final, el gobierno disponía de 28 millones de dólares que sobraron porque ya no van a ocuparlo por el retiro. Pero ese dinero son de los ingresos de los salvadoreños, no es dinero como se dijo la semana pasada que eran de los pensionados, que era dinero. Si los dineros de los pensionados están en las AFP, no están en el gobierno, ¿verdad? Claro, el gobierno, al tener esos 28 millones de dólares, podía reorientarlos para seguridad, que es la apuesta estratégica que tiene el gobierno para poder trabajar. Entonces, de esos 28 millones, puedo tomar 21, que me lo autorice la Asamblea, para gastos en seguridad pública. Así lo ha tomado. De lo contrario, no es que el dinero se pierde en seguridad, pero el dinero va a quedar y va a llegar al Fondo General, sí, al Fondo General de la Nación, y ahí tendrán que reclasificarlo porque ese presupuesto ya estaba. Yo solo tengo una duda, diputado. ¿Por qué el gobierno, termino con eso, por qué el gobierno no hizo esta solicitud a través de otras asignaciones y no tocar el fondo de pensiones? Primero, porque ahí estaba ese recurso y quedaba disponible si queremos verlo para seguridad. Hay otras asignaciones que lo ha solicitado el gobierno. Sí, exacto, por eso mismo le pregunto. Pues sí, hay otras en otras áreas. Por ejemplo, el gobierno reorientó allá si me recuerdo, agosto, septiembre, alrededor de 21 millones de dólares, que era de que estaba desfinanciado para cumplirles a los maestros en educación, y lo tomó de los que tenía. Entonces, cuando vemos esa situación, es de que los presupuestos
calculan mal y al final es lo que ha hecho este gobierno, hacer cambios, hay que hacer, ha hecho valoraciones donde es mejor. Bien. ¿Y a quién le está apostando ahorita? No podemos decir que no va a haber dinero para seguridad cuando el presupuesto está establecido en eso. Bien. Para el 2020. Tengo poco pero tiempo en este año y también se va tengo a terminar. comentarios para ustedes en las redes sociales y luego le doy la palabra, diputado, y con esto ya finalizamos porque el tiempo se nos ha ido pronto. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos. El diputado Numan Salgado dice: solo son excusas para extorsionar al presidente Bukele, las de los mismos de siempre. Hoy se creen expertos en distribuir el presupuesto cuando fracasaron como gobiernos. Vamos con otro más. Oscar López nos dice: el presupuesto de la nación representa la manzana de la discordia. Arena y FMLN no tienen solvencia moral para criticar. Vamos con otro más. Mauro Maldonado: sería congruente que cuando hagan las explicaciones y las reuniones de acuerdo se pasaran en vivo por televisión para que toda la gente vea que sí hay voluntad de llegar a un acuerdo y ver si hay cosas que se deben de modificar y no solo estar oyendo a unos tirando por un lado y otros tienen la razón, diputado. Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera opinar sobre el tema del traslado de fondos del Fondo de Obligaciones Previsionales y dejar sumamente claro, creo que fue un desacierto del gobierno y por esa razón es que es necesario fomentar la transparencia, la accesibilidad a la información y la participación de la Asamblea Legislativa, puesto que cuando llegó esa solicitud es que se hizo pública. Y comprendo y estoy muy de acuerdo con su última pregunta. ¿Por qué razón pasar un dinero que ya está para pago de obligaciones previsionales a gastos de alimentación de reos? Cuando ya estamos a final de año, ¿cómo se van a gastar 21 millones de dólares en alimentación de reos? Se lo va a pasar para ese rubro y lo que va a hacer el encargado de esta materia es reservarlos para el próximo año. Sí, aunque la comisionada dijo que era un dinero que se debía desde julio hasta la fecha. Pero incluso si el otro año vamos a utilizar en este mismo rubro de obligaciones previsionales pagos de gente que se va a retirar, o sea, esto se va a utilizar en eso. ¿Por qué estar trasladando un dinero que ya está destinado a obligaciones previsionales? Eso no lo debieron haber hecho nunca, definitivamente. Ahora, por otro lado, con los comentarios que se están elaborando, yo realmente quiero decirles una cosa importante. Las experiencias son compradas y en materia de presentación presupuestaria nosotros debemos ir mejorando. Que sí estamos de acuerdo con este presupuesto, no estamos de acuerdo con este presupuesto. ¿Por qué razón? Porque deberíamos de estar a estas alturas ya no presentando presupuestos únicamente de gastos, sino que un presupuesto por resultados, cuando los programas en cada uno de los ministerios deberían de tener indicadores para darle seguimiento y metas específicas. ¿Que lo vamos a aprobar? Definitivamente estamos con la buena intención de aprobarlo y de mejorarlo con los aportes que le estamos haciendo, no solamente los diputados, y no es que nos creamos expertos, pero sí tenemos la suficiente apertura para entender, comprender y aceptar muchas de las recomendaciones que instituciones que han hecho sendos estudios presupuestarios nos han hecho llegar. Bien, con eso finalizamos, diputados. Les agradezco mucho a los tres por habernos acompañado esta mañana y por supuesto estaremos pendientes de la discusión del presupuesto para el próximo año. Hacemos pausa, regresamos con más de República.